fistuloso. Es una complicación eventualmente presente hasta en un 5% de los casos por la cercanía en el lado izquierdo en las resecciones de glándula suprarrenal. Creo que aquí vamos a pasar a la parte de quimio o hablamos al final. Fíjate que si querés al final, No vos sé si va a pasar, me había comentado que la parte oncológica iba a hablarla una doctora, pero si no, continúo con el tumor de cavidades renales. Si quieren, no sé, continúo. Karin, si ya está, Karin. Bueno, y voy a pasar ahora a hablarles el Fíjese, tumor doctor, que del tracto todavía urinario voy superior en o el camino tumor para de la cavidades casa. renales, el cual Ah, es un tumor uroterial. Se da entre 5 a 10% de todos los tumores ureteriales, la mayoría se da a nivel vesical, pero un buen porcentaje se da a nivel renal o ureteral. Es mayor entre los 70 y 80 años. Cuando se da menos de 60 años, hay mucha probabilidad que esté albergando un síndrome de Lynch y en ellos hay que hacer el test de Amsterdam para ver si familiares pueden estar compartiendo las alteraciones de la reparación de la parte genómica esta del NEM. Se da en 2 por 100.000 habitantes, es un poco más frecuente que el carcinoma adrenal. Se puede dar tumores sincrónicos, o sea, en ambos riñones o en ambos uréteres en 1.6% de los casos. Es poco frecuente, a pesar de que pueda haber eventualmente un reflujo, que es la causa más frecuente de sincronicidad, reflujo vesico-ureteral, y entonces tener una implantación desde vejiga por haber extendido las células tumorales hacia la cavidad vesical. Tumores metacrónicos se dan en 80% de los casos en vejiga, y esto es por la vía del flujo urinario que va de arriba hacia abajo, donde puede haber implantación de células tumorales a nivel vesical, y 2% se da en el tracto urinario contralateral. El sitio más frecuente de los tumores del tracto superior es en pelvis renal, y de ahí le sigue el uréter, y por último le siguen las cavidades renales. La sobrevida está peor asociada a mayor edad, a género masculino, en la raza negra y en estadios avanzados del tumor. Es más frecuente en hombres, a comparación del carcinoma adrenal. Es importante mencionar que hay una nefropatía por un ácido que se llama ácido aristolóquico. Esta es una sustancia que lo obtienen muchos tés o bebidas obtenidas de estas plantas, que son la Aristolochia fungi y la Aristolochia clematitis, lo cual usan mucho en los países balcánicos, en lo que era Yugoslavia, Serbia, todos estos países, y en algunas regiones de China, que utilizan esta planta como alimento o como té, sobre todo en la China. Hay unos tés que inclusive se vendieron en América para bajar de peso y que contienen este tipo de sustancias de las plantas estas, que producen una nefropatía y posteriormente producen una neoplasia uroterial de bajo grado, y que puede ser en varios sitios o múltiples, sobre todo que pueda dar bilateralidad. Y esto es muy característico en estos países donde la incidencia del carcinoma urotelial o los tumores de las cavidades del tracto urinario superior son mucho más frecuentes, llegando a ser hasta un 40% de todas las patologías uroteliales en estos países o en estas regiones de China donde se da más este tipo de bebidas. Dentro de los factores externos está el cigarro, también tienen más incidencia los fumadores, provocando tumores ureterales específicamente, más que renales. Los analgésicos, tal vez ustedes recordarán la fluoxetina, que fue un precursor del acetaminofén antes de que estuviera más popularizado el acetaminofén, creaba muchas condiciones para que se diera el tumor de cavidades renales. Y estos producen un engrosamiento basal, aparentemente por un proceso inflamatorio, posteriormente una cicatriz papilar y el desarrollo del carcinoma uroterial.
Curiosamente, y esto lo acabo de encontrar en las guías europeas del 2021, acaban de salir las guías europeas. Aquí puse yo la referencia del 2017. Se ha encontrado con un consumo diario de 15 gramos de alcohol, que esto puede significar prácticamente una copa de vino, 1 a 2 copas de vino diarias. Se ha determinado que hay una mayor incidencia, entre otros, porque esto también ya lo vi en cáncer de hígado, una mayor incidencia en cáncer de cavidades renales. Y es importante tener ese dato porque puede ser un factor de riesgo que no conocíamos en algunas personas, sobre todo que consumen vino constantemente o licor. Dentro de los factores externos también el arsénico se ha visto con cierta relación en el desarrollo de los carcinomas uroteriales. Algunos ocupacionales, por ejemplo, los hidrocarbonos aromáticos, sobre todo los que se trabajan en industrias petroleras o de calcio, con infecciones crónicas, perdón, aquí se saltó el texto. También las infecciones pueden provocar lesiones escamosas y sobre todo el adenocarcinoma. Algunas quimioterapias, como pueden ser la ciclofosfamida o la iofosfamida. Y ya específicamente en la localización, son más frecuentes en el uréter los tumores distales. Por eso es que para nosotros es más fácil hacer el diagnóstico, porque con una ureteroscopía distal podemos hacer biopsia o citología específica. El uréter medio tiene una incidencia mucho menor y el uréter proximal es de los más raros. Para todos los tumores de carcinoma uroterial, tanto renal como del uréter superior, está indicada la nefroureterectomía completa como parte del tratamiento quirúrgico. Cuando hay un cáncer uroterial del tracto superior, en cáncer vesical, se puede dar que puede haber, por ejemplo, un 2 a 4% de los casos de los tumores del tracto superior cuando se ha hecho una cistectomía por un cáncer vesical. O sea, puede haber reflujo del tumor hacia los conductos ureterales. Y un poco más cuando se ha hecho resección del tumor y se ha aplicado BCG intravesical para la terapia de estos tumores. Es más frecuente cuando se presenta el carcinoma in situ intravesical. O sea, estamos hablando de todos aquellos casos en los cuales hay un reflujo urinario hacia el tracto urinario superior. La cistectomía, el bajo grado, el no músculo invasivo, los múltiples recurrencias locales, los tumores multifocales, márgenes positivos, afección en uretra prostática o uretra femenina, la hacen de alto grado para haber recurrencia en el tracto urinario superior. Y el reflujo vesicoureteral o cercanías del meato ureteral de los tumores primarios vesicales también nos hacen altamente probables que sean candidatos para una implantación alta en carcinomas uroteriales que han migrado hacia el tracto urinario superior. Y al contrario, en pacientes que han tenido neoplasias del tracto urinario superior, hay presencia de recurrencia, o sea, en el flujo contrario, que es el flujo natural de arriba hacia abajo. Se pueden dar entre el 15 al 75% de los casos a 5 años, y por eso es mandatorio en todo paciente que se le diagnostique una neoplasia del tracto urinario superior o de cavidades renales, estar dándole seguimiento con cistoscopías. Generalmente la recurrencia a nivel vesical es muy cercano al sitio de la ureterectomía vesical, o sea, a la eliminación del meato ureteral dentro de la vejiga, donde se hace un cierre primario. En ese punto es donde más se puede presentar la recurrencia de un tumor uroterial de cavidades en un tumor vesical. La diseminación puede ser directa a nivel del parénquima renal cuando tenemos un tumor de cavidades renales, y puede haber una invasión linfática y hematógena a nivel del parénquima renal. Cuando hay una infiltración linfática específicamente, el tumor puede haber extensión a pelvis renal y a nivel de uréter proximal a ganglios específicamente locorregionales de la pelvis renal. Y cuando son del hilio renal,
perdón, aquí va una coma, son más frecuentes para aórticos, para cabos, interaortocavales y ipsilaterales en la ilía común y ganglios pélvicos. Por vía hematógena se da a nivel de hígado, pulmón y huesos. La historia natural de esta enfermedad es que 2/3 de los pacientes presentan una enfermedad ya invasiva y generalmente es en vejiga. Invasivo quiere decir fuera del sitio de su origen, y como el flujo de orina produce una alta incidencia de cáncer vesical, el sitio primario de los sitios de implantación afuera del sitio primario es vejiga en 15 a 25% de los casos. Y lo presenta como un cáncer vesical músculo invasivo, por lo general. 9% de los pacientes van a tener metástasis de estos pacientes de carcinoma ureteral. Y puede haber, en muy raros casos, realmente yo no he sabido de ningún caso ni local, ni a nivel de México, que fue donde me entrené, ni centroamericano, de una enfermedad panurotelial. Esto quiere decir que hay tumor en vejiga y 2 sitios extravesicales que generalmente puede ser uretra masculina en hombres y un uréter, o vejiga y los 2 uréteres, y eso conlleva a también implantación en cavidades renales en las mujeres. Cuando hay una enfermedad panuroterial, generalmente son más frecuentes en carcinoma in situ, que tienen una más alta incidencia de ser una implantación extravesical, y en tumores multifocales, en los cuales se inmiscuye ya sea cavidades renales o uréteres. La histología de los tumores de cavidades renales, el 90% son carcinomas ureterales. Puede haber carcinoma de células escamosas, en los cuales están producidos por procesos inflamatorios crónicos, infecciones o usos de analgésicos, generalmente son más frecuentes en la pelvis renal, y aquellos pacientes que tienen cálculos coraliformes, en los cuales ha dado inflamación crónica o infecciones urinarias recurrentes, junto con obstrucciones a largo plazo por el mismo cálculo, son más frecuentes los adenocarcinomas. Sin embargo, dentro de los tumores de cavidades renales en general, estos 2 en nuestro medio son muy poco frecuentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Los síntomas, la mayor sintomatología es hematuria, microscópica por lo general. En raras ocasiones se produce macroscópica, y esto es un hallazgo incidental como un examen de orina. Dolor en el flanco, que puede dar en una quinta parte de los casos, y de forma incidental por algún otro estudio en el 15%. La tomografía también sigue siendo el estudio más frecuente para hacer el diagnóstico, y vemos un defecto de llenado. Cuando es, por ejemplo, en la pelvis, es bastante fácil hacer el diagnóstico, una masa isofítica que produce un efecto de llenado dentro de la pelvis. Es mucho más complejo hacer un diagnóstico en cavidades renales porque es más difícil, y en esos casos podemos apoyarnos de una resonancia magnética en la cual se puede ver el cambio de densidad al hacer el cambio de la fase de la resonancia de la porción que pueda estar inmiscuida. Las cistoscopías pues son estudios que hacemos de rutina, y en los cuales podemos encontrar una masa intravesical vegetante con varios puntos más hiperdensos en cuestión de la coloración, y puntos amarillos que puedan estar compuestos de grasa. También nos apoyamos de la ureteroscopía flexible. Esta es un estudio en el cual introducimos un endoscopio flexible hacia las cavidades renales, y podemos utilizar la misma para poder hacer biopsias y determinar el grado de celularidad específicamente de la biopsia, alto grado o bajo grado. También nos puede servir para hacer una citología mucho más específica de un sitio sospechoso cuando encontramos lesiones planas, hiperémicas, o que puedan ser de un carcinoma in situ y tengamos sospecha, podemos hacer una citología. Y realmente, con la ureteroscopía, un estudio de imagen, la tomografía y una citología, esto nos da mejores elementos de juicio para poder decidir hacer una cirugía conservadora de nefronas versus una nefrouretectomía completa. Las citologías nos ayudan para determinar que los tumores puedan ser de alto grado,
Y las ureteropielografías retrógradas nos dan la posibilidad de hacer también una determinación de citología específica para un sitio determinado donde hay una sospecha por imágenes. Por ejemplo, si en una tomografía no se logra ver el cáliz porque hay una posible masa ocupativa, podemos hacer, para que no sea tan oneroso, en vez de meter un ureteroscopio flexible que sale mucho más caro, un catéter ureteral dirigido por fluoroscopía. Lo podemos posicionar en uno de los sitios donde queremos y podemos hacer un lavado con ese catéter para obtener una citología y poder hacer un diagnóstico citológico. Y por último, también contamos con el PET, aunque tiene una sensibilidad y una especificidad menor que los carcinomas adrenales, pero que no es bastante despreciable la sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico o completar el diagnóstico de una sospecha de una masa de un tumor de cavidades renales. Ya cuando hablamos de la clasificación TNM, podemos decir que el T0 es un carcinoma in situ o un carcinoma papilar no invasivo. El T1 es aquel que no invade más allá del tejido conectivo subepitelial. El T2 ya es el que invade malas musculares, que es donde generalmente encontramos la mayoría de los tumores de cavidades. El T3 ya va más allá de las musculares y puede estar ya en la grasa peripélvica o en parénquima renal. Este es generalmente el que encontramos cuando se hace un diagnóstico de un tumor de cavidades renales, específicamente ya en parénquima renal. Y el T4 es aquel que ya invade órganos adyacentes o pasa a través de la grasa perinefrítica y ya está cercano a la grasa pararrenal. En ganglios, pues hay ganglios regionales o no hay ganglios y metástasis. Metástasis en un solo ganglio de 2 centímetros o menos, y N2 es metástasis que tienen más ganglios de 2 centímetros o hay múltiples conglomerados de ganglios. En N1 y N2, para cuando es metástasis ganglionar. Y metástasis a distancia, como todos sabemos, M0 y M1. Podemos nosotros identificar cuáles son los tumores de cavidades que tienen bajo riesgo, y esto es para tratar de hacer un tratamiento conservador de nefrones, sobre todo en pacientes de edad avanzada, en pacientes que puedan tener riesgo de insuficiencia renal. Podemos determinar, por ejemplo, si son de un solo sitio, si el tumor mide menos de 2 centímetros, si la citología es de bajo grado o es negativa para alto grado, la citología, si la biopsia nos dice que es de bajo grado, y si no hay aspectos invasivos en la tomografía, lo podemos considerar de bajo riesgo. Y los de riesgo alto son aquellos multifocales mayor de 2 centímetros, alto grado en la citología, alto grado en la biopsia, una invasión local por tomografía, obstrucción con hidronefrosis, una cistectomía previa con tumor vesical de alto grado, o variantes histológicas que no sean el clásico carcinoma uroterial de bajo grado. Entonces, cuando encontramos de bajo riesgo, se puede hacer, por ejemplo, una ureteroscopía y una ablación endoscópica con láser. Esto lo hacemos así. Vemos la lesión tumoral, podemos introducir el ureteroscopio flexible. Aquí tenemos que usar un sistema en el cual pueda haber un lavado continuo, tenemos que usar una camisa o un tubo de acceso para que el ureteroscopio quede libre y pueda estar drenando el líquido. Hacemos una resección desde la base con láser, y aquí también hacemos una ablación por alta energía. Y por ejemplo, en este caso quedó un remanente de tumor en una ureteroscopía control hecha a los 3 meses, el cual se volvió otra vez a hacer una ablación con termoterapia, y a los 15 meses el paciente no tenía ninguna recurrencia. Esto se puede hacer en pacientes de bajo riesgo. También se puede hacer un acceso percutáneo, en los cuales, sobre todo en tumores de pelvis renal, se hace un trayecto a través del espacio lumbar, de la última costilla. Se hace una punción lumbar, se accede al cálice deseado, se dilata por medio de unos dilatadores secuenciales. Posteriormente se mete un tubo para que haya un acceso, es como un túnel,
y entonces ya se puede meter un nefroscopio o un resector y se hace una resección, como una resección de próstata del tumor, sobre todo en espacios grandes que pueda ser la pelvis. Por eso es que en los accesos percutáneos está indicado para los tumores de pelvis renal. También se pueden hacer resecciones parciales del uréter, acompañadas de linfadenectomía de la región donde se esté realizando la sección. O sea que se puede hacer un pequeño segmento del uréter, la resección, y hacer una anastomosis término-terminal, o en el caso en que no llegue el uréter, pues hacer una ampliación con ilium, el conducto urinario, o un descenso del riñón, o una elevación de vejiga, etcétera, diferentes técnicas quirúrgicas para sustituir el segmento del uréter seccionado. Y durante los últimos 5 años en los tumores de cavidades se estuvo intentando hacer una terapia, ya sea con BCG o mitomicina C, con instilación local a los tumores de cavidades. Y algunos centros indicaron tener buenos resultados, pero a la larga se vio que los resultados eran igual o más perjudiciales que no hacer nada, y sobre todo porque puede generar una estrechez en el uréter a la hora de hacer la instilación de la BCG o de la mitomicina. Entonces, ahorita las guías europeas, que son las más actuales, que salieron hace 3 meses en el manejo de estos tumores, no están recomendando hacer una terapia de instilación local que se hacía por medio del ureteroscopio o de un catéter ureteral cada semana, como se hace en la vejiga para los tumores ureterales. Ahora, en los pacientes que tienen alto grado en las neoplasias del tracto urinario superior, sin evidencia de metástasis, tanto ganglionar como metástasis a distancia, el tratamiento de elección es la nefroureterectomía radical. Esto es quitar el riñón y todo el uréter, pero sobre todo haciendo un rodete del uréter en su implante vesical, porque esto nos da la seguridad de que cualquier implantación de las células por el flujo normal de orina que puedan llegar a la parte del meato perimeatal, podemos estar disminuyendo ese riesgo al hacer una resección de todo el meato y todo el uréter distal. Entonces hay diferentes técnicas como esta, que es una técnica mixta. En cirugía abierta se hace una ampliación del meato externo ureteral, se hace una abertura en la vejiga y se hace una resección del meato interno y posteriormente se reseca todo el uréter. O en la técnica que más frecuentemente usamos, que es el rodete vesical por una sola vía, que es la vía externa de la vejiga, hacemos un orificio completo en la vejiga y posteriormente lo cerramos, donde va incluido todo el meato ureteral. También se puede hacer con mínima invasión cuando se hacen las nefroureterectomías radicales laparoscópicas. Para poder quitar el rodete vesical se puede hacer una técnica en la cual se mete un catéter ureteral, se amarra por vía laparoscópica, se tracciona y posteriormente con un receptor transuretral se hace el rodete vesical y se extrae el uréter seccionado previamente, en el cual está ligado para que no haya fuga de células tumorales, y se pueda quitar tanto el uréter distal como el proximal por vía laparoscópica. Perdone, Cuando se doctor. hace la nefroureterectomía, dependiendo de la localización del tumor, ya se tienen estos templetes, se le llama, de las áreas en las cuales se tiene que hacer la disección ganglionar para un mejor control de la neoplasia y de la probabilidad de metástasis locales o locorregionales. Cuando es un tumor de cavidades renales, si es izquierdo se hace en el cuadro azul, si es derecho se hace en el cuadro rojo. En el uréter proximal se hacen las mismas también regiones marcadas por los cuadros, y cuando es en uréter medio o el uréter distal se hacen las linfanectomías ya sobre las ilíacas. Manejos de quimioterapia perioperatorio o posoperatorio en la neoadyuvante o adyuvante. Me parece que también van a comentar algo de esto. Esto ha tomado mucho auge porque el cisplatino y todos los derivados de esta quimioterapia han mejorado muchísimo el control local, han disminuido la masa tumoral, hacen que la cirugía pueda ser un poco más práctica de realizar, y la sobrevida sobre todo se ha ganado más tiempo al hacer una combinación ya sea neo o adyuvante de la quimio. Y también la radioterapia actualmente
se han iniciado estudios para valorar una radioterapia adyuvante en conjunción con la quimio para el control locorregional. Yo tengo la experiencia de una señora de 55 años que se le hizo a la familia la evaluación del síndrome de Lynch y a los cuales tenía un tumor de cavidades ya con un estadio T3, por una invasión ya renal, al parénquima renal, y muy cercano a la cápsula renal, pero sin haber traspasado. Entonces en ellos se dio una quimio adyuvante y la paciente 2 años después no ha tenido una recurrencia local, que es donde más podríamos esperar que tenga una recurrencia de este tipo de tumores. Y por último, la instilación vesical de mitomicina, por ejemplo, o pirarubicina, reduce el riesgo de la recurrencia vesical, que puede ser del 5 al 25%, como lo habíamos visto previamente, si hacemos la instilación de una sola dosis en el posoperatorio inmediato de mitomicina intravesical. Y esto ya es altamente recomendable en base a los grados de recomendación, en base a un estudio de metaanálisis, los cuales la Asociación Europea ya en las guías del 2021 ya lo como una recomendación fuerte para hacerlo en el protocolo del seguimiento de estos pacientes, la instilación en el postoperatorio de mitomicina, que es lo que tenemos aquí en Guatemala y lo que más hemos utilizado. Eso es lo que en resumidas les quería hablar de mi experiencia. Realmente es bajo, hacemos uno de estos cada 2-3 años, sin mucho. Son tumores frecuentes, creo que no tenemos mucha acceso a estos tipos de test, no se fuma tanto, no tenemos industria petrolera, entonces realmente la incidencia en carcinoma de cavidades renales es baja en general. Se presenta más frecuente en personas mayores. Tuve un paciente hace 2 años también de un carcinoma uroterial de alto grado en uréter distal, en las cuales se hizo la resección y se le pudo hacer una ampliación vesical. Y está bien, hizo una licencia de la herida por el manejo de la vejiga, pero al final salió y ahorita tiene 82 años y el señor está hasta ahorita controlado. Pero no es frecuente. Igual el carcinoma suprarrenal normalmente se mira como hallazgo incidental y en ocasiones, por lo mismo que no tenemos un plan de screening de ultrasonidos renales entre los 40 y 50 años, los tumores muchas veces los encontramos en fases ya avanzadas, con tumores de más de 10 centímetros que ya tienen una extensión a órganos adyacentes, sobre todo a riñón, y que la sobrevida las hace mucho más luminosa a los 5 años. Creo que